Hola, muy buenas tardes. Estamos listos para poder comenzar con el repaso de nuestra lección titulada Motivados por la esperanza. La esperanza para nosotros o para las personas es algo muy valioso, ¿verdad? El tener esperanza es, es algo que nos motiva, es algo que nos inspira. La esperanza es aquel sentimiento o aquella sensación que sabemos que nos mantiene firmes a pesar de las dificultades que pueda haber en nuestra vida. Pero en esta lección hablamos de la mayor esperanza que nosotros como cristianos podemos tener. Y es una esperanza de la cual se nos ha enseñado, hablamos, repetimos constantemente y espero que anhelemos en nuestra vida. En esta semana hablamos acerca de un evento que está a punto de suceder, que como dice Isaías 25:9, ahorita ya lo leímos en nuestras Biblias, dice que es un día en el cual nuestro Dios, al cual hemos esperado, nos salvará y nos gozaremos y nos alegraremos en salvación. Es un día de gozo, de alegría, pero es un gozo y una alegría que no experimentamos, que no hemos experimentado todavía, así que por eso es un gran día. Y bueno, en este estudio vimos cómo la profecía, el estudio de la Biblia, de las profecías, pues nos han permitido conocer más acerca de este gran evento de la segunda venida de Jesús y conforme se van desarrollando estos acontecimientos que ya están profetizados, pues esto nos ha abierto más el deseo y el anhelo de estudiar a profundidad lo que la Biblia nos quiere decir acerca de este evento. Y bueno, también pudimos ver la vida de algunas personas, sobre todo de aquellos que comenzaron a estudiar, a indagar acerca de la segunda venida de Jesús. Em, Personas que fueron aquellos reformistas, aquellas personas que nos ayudaron a tener las bases para ahora nosotros tener más claridad de cómo era la palabra de Dios, como había sido explicada referente a la segunda venida de Jesús. Y hemos estado hablando a lo largo de este trimestre acerca de personajes que fueron muy valiosos en el estudio y en compartir el mensaje, el poder pues hacerlo mediante la traducción de Biblias, mediante la interpretación de algunas profecías. Y en esta ocasión pues vamos a enfocar todo acerca de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Dice Tito 2:13 que la esperanza bienaventurada, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Desde que Jesús prometió volver, esto se los prometió a sus discípulos, esto ha sido un tema importante para todos los creyentes, ¿sí? Y más en nuestra iglesia es algo que se predica bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué hace que para nosotros la segunda venida de Jesús sea un acontecimiento tan esperado, ¿sí? O tan ansiosamente esperado, que debería de ser así, ¿no? Todos esperamos que Jesús venga, obviamente porque queremos encontrarnos con Él, pero porque también sabemos que cuando Él venga se marcará el fin de todo este mundo, de todo este sufrimiento, de todo lo que conlleva nuestra vida aquí en esta tierra y sobre todo el fin ya de la muerte, ¿no? Es algo que nosotros añoramos el que terminen todas las cosas que nos afligen, que, que nos ponen tristes y que nos causan mucho dolor, ¿sí? También cuando Jesús venga, pues es el fin de toda la injusticia, de toda la pobreza,
es la conclusión y el final de aquellos conflictos, de aquellas guerras que pues se han desarrollado y que pues están a punto de acontecer también y están pasando en la actualidad varios conflictos donde se hablan también de genocidios, por ejemplo, actualmente, o sea, tantas personas que están sufriendo, que están muriendo injustamente, pues el momento en el cual se terminará todo eso, pues es cuando Jesús venga por nosotros, venga por sus hijos. Y es la señal de que estaremos con Él y que estaremos en un mundo completamente distinto, ¿sí? Donde habrá paz, donde habrá felicidad, donde habrá una comunión eterna con nuestro Creador. Y hablar de eso, pues hemos escuchado siempre, ¿no? De lo que significa la segunda venida y todas estas razones, pues nos dan esa esperanza de que todo el sufrimiento al final tendrá un fin y al final tendremos la recompensa para los que permanezcamos fieles y firmes hasta ese día. Y bueno, también la Biblia nos da muchas señales, nos da mucha información de cómo será esa venida de Jesús, cómo será ese evento, ese gran día, cómo vendrá Jesús. Aquí, por ejemplo, en Mateo 24-27, dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, que así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir que va a ser un evento que va a llamar la atención de todos porque todas las personas podrán verlo, ¿sí? ¿Y qué nos dice aquí? Que durante el siglo XIX, los protestantes, teniendo otra información, empezaron como a malinterpretar lo que decían las escrituras acerca de la segunda venida de Jesús y acerca del reino que él iba a establecer y acerca del milenio. Para nosotros nos queda claro que cuando Jesús venga, pues nos vamos a ir con él al cielo. Obviamente va a ser la resurrección también de los justos, de los que murieron creyendo en Jesús, y junto con los que estemos vivos en ese momento seremos llevados con Jesús hacia el cielo y ahí tendremos una comunión con Él y tendremos un lugar especial para vivir durante 1000 años, ¿sí? Eso se le llama el milenio. Pero anteriormente, por las malas interpretaciones que se tenían, pues se creía que el milenio se iba a establecer, el milenio se iba a pasar aquí en la tierra y que se establecería un reino terrenal, ¿sí? Sin, obviamente, sin contemplar que Jesús viniera, ¿no? Entonces ellos pensaban que primero se iba a establecer el milenio y ya después Jesús vendría, ¿no? Lo cual no tendría ningún sentido. Era una mala interpretación, ¿por qué? Porque si iba a haber 1000 años de paz, pues ¿para qué iba a venir Jesús, no? ¿Para qué no tendría sentido todo lo que se viene explicando y predicando o lo que se viene interpretando y está muy claro en la Biblia, ¿no? Entonces, esto nos dice que hubo muchos errores al momento de comprender cómo sería la segunda venida de Jesús, al momento incluso de establecer fechas respecto a la segunda venida, incluso a lo a lo del milenio. Entonces, ahorita pues tenemos el privilegio de poder contar con información y que Dios y su Espíritu Santo, a quien de verdad tiene el interés de entender su palabra, entender las profecías, les da conocimiento para saber que esto no sería así. Y la Biblia da muchas señales, muchas pruebas e información para saber cómo será este acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sabemos que la segunda venida será primero y después el milenio. Y cuando Jesús venga, se está hablando de un evento que va a suceder, ¿sí? Es un evento literal, es algo que Él promete y es algo que se menciona muchas veces en la Biblia, ¿no? Y también Jesús les prometió a sus discípulos que si Él se iba, Él iba a preparar un lugar especial
y que él volvería, ¿sí? Entonces es algo que va a suceder, eso ya lo tenemos muy claro, es un evento literal, ¿sí? ¿Qué más podemos recordar acerca de cómo será la segunda venida de Jesús? Es un evento, como dice aquí, visible. Eso significa que no va a suceder en alguna área en específico de la tierra, o que no nos vamos a dar cuenta cuando Jesús venga porque quizás pues viene del otro lado del mundo y no nos percatamos. No va a ser así. La Biblia es muy clara y da mucha información al respecto. Y dice en estos versículos, Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:27, que todo ojo le va a ver. Sí, ya por ahí también leímos un versículo, que será como un relámpago, ¿no? O sea, todo ojo le verá. Todos estaremos, pues, observando un evento de esa magnitud que la verdad es que no imaginamos cómo sería. Solamente Dios sabe, pues Dios en su poder, en su gloria, en su grandeza, pues obviamente él sabe cómo va a suceder para que todos nosotros, todo el mundo, podamos observar su segunda venida. También será un evento que es audible, ¿sí? O sea, es algo que vamos a escuchar. No quiere decir que solamente volteemos al cielo y lo veamos y que no haya ningún ruido. En realidad, eh, Dios nos ha dado información de cómo va a ser ese evento. Así que van a venir los ángeles y que va a haber cantos, que van a tocar sus trompetas. Vamos a buscar aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16. Si me ayudan ustedes también buscando. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces será un evento visible, un evento audible, algo maravilloso. Vamos a escuchar algo que jamás hemos escuchado y vamos a ver algo que jamás hemos visto, ¿sí? Y va a ser una venida como gloriosa, ¿sí? Seguimos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Aquí nos da referencia a la venida del Señor, los versículos del 13 a 17. Y nos habla acerca de lo que pasará con los muertos, ¿sí? Los muertos que creyeron en Jesús. Nos dice el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor y no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17 dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es fantasía ni es un cuento, esto es realmente lo que va a pasar, ¿sí? Aquellos que no hayan muerto, en ese momento que Jesús venga, serán arrebatados. Eso quiere decir que Dios, pues Jesús los elevará hacia donde Él está y ahí vamos a estar con Él, dice aquí, por siempre con el Señor. Entonces, es una venida gloriosa, va a haber muchos ángeles, un espectáculo que está por suceder, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se ha interpretado, cómo se ha buscado el saber en qué momento sucederá la segunda venida, ¿no?
pues es algo tan esperado que quisiéramos saber la fecha exacta, ¿no? Quisiéramos saber cuándo es que va a pasar todo esto, cuándo va a ser el fin de este sufrimiento, cuándo vamos a poder encontrarnos con Jesús, cuándo vamos a poder ver a nuestros seres queridos que ya murieron. O sea, hay tantos momentos especiales que aguarda nuestro corazón, que pues este anhelo de ver a Jesús y este anhelo de que suceda ese momento, pues ha sido motivo de estudio desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que uno de los personajes que destaca buscando, entendiendo las profecías y buscando el momento en el cual Jesús vendría, pues fue Guillermo Miller. Guillermo Miller fue aquel hombre que comenzó a estudiar la Biblia y que entendió que la Biblia, si nosotros pedíamos la dirección de Dios, aquellas profecías, pues Dios nos iba a ayudar a interpretarlas y que la Biblia daba información, ¿sí? Como dice este versículo en Isaías 28:10, o sea, la Biblia tiene formas de interpretarse en versículos que quizás están distantes al que estemos leyendo, pero se puede interpretar por sí misma, ¿sí? Entonces, él comenzó a estudiar cada pasaje bíblico, comenzó a estudiar pues las profecías de repente y pues el Espíritu Santo le empezó a pues ayudar para comprender sobre todo las profecías, ¿no? Y la profecía con respecto a los 2300 días. Pero antes de eso, bueno, nosotros sabemos que si nos acercamos a la Biblia, podemos encontrar suficiente información para poder comprender el mensaje y hemos tenido varios temas acerca de las profecías, sobre todo cuando estudiamos el libro de Daniel, vemos que hay información o Apocalipsis, por ejemplo, que también habla acerca de profecías, utilizando algunas figuras, utilizando bestias, y cómo la misma Biblia dice lo que representa cada palabra que nosotros tengamos duda o cada aspecto o cada personaje o cada acontecimiento de una profecía. Por ejemplo, sabemos que las bestias que encontramos tanto en Daniel como en Apocalipsis representan a los reinos, ¿sí? No es literal una bestia. También sabemos que cuando la Biblia habla acerca de vientos, sobre todo en las profecías, pues los vientos aquí en Jeremías 49:36 hacen referencia a la destrucción. También que cuando en Apocalipsis se menciona acerca del agua, se puede interpretar como muchedumbres, sí, como pues muchas personas. Y las mujeres, como esta mujer Babilonia y así, representan las iglesias, ¿no? La mujer representa a iglesias. Entonces, estos versículos de aquí, pues nos dan pistas y nos dan más bien toda la información para que nosotros podamos comprender una profecía. Y también ahora sabemos que los días, cuando se mencionan en estas profecías, sobre todo en Daniel y en Apocalipsis, que los días representan o se refieren a años literales, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para comprender los mensajes y cómo hay ciertas temporadas en las que Dios permite que un mensaje sea entendido porque fue preparado para ese tiempo, como en el caso de Daniel 12, ahora nosotros podemos comprenderlo con claridad porque estamos viviendo en el tiempo en el cual fue determinado que nosotros pudiéramos comprenderlo, ¿no? Con todo lo que vivimos, Dios va arrojando luz y va dando sabiduría y el Espíritu Santo nos va guiando para encontrar señales de lo que Él va a hacer, de lo que Él ya hizo y también sobre todo de su segunda venida. Entonces, regresando un poco a lo que estaba estudiando Guillermo Miller, él empezó a estudiar acerca de la profecía que se encontraba en Daniel 8:14 con respecto a un tiempo, a un periodo de tiempo, que dice, así dice en este versículo, que el ángel le dijo que va a tardar 2300 días con sus noches. ¿Qué tardaría eso? Eso tendría que pasar para que al finalizar
esas 2300 días, se purificara el santuario. Entonces ahí había un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento que era la purificación del santuario y había una fecha, ¿sí? Se había dado un tiempo, 2300 días, pasando esos 2300 días, se purificaría el santuario. Y entonces, pues, llamó la atención a este Guillermo, este evento, porque en esos tiempos se entendía que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús, o sea, era ese evento glorioso que ellos anhelaban. Entonces dijo, bueno, aquí encontré ya una pista o la información para poder sacar la fecha en la que Jesús viene. Sí, eso fue lo que ellos entendían, ¿no? ¿Por qué? Porque asociaban la purificación del santuario, porque el santuario ellos lo veían como la tierra, que el santuario era esta tierra. Entonces la purificación era pues ya ahora sí que el final y cuando Jesús venía. Así que por eso ellos, bueno, sobre todo él empezó a tener ese estudio y se enfocó en Daniel, donde Gabriel Gabriel le explica a Daniel cómo es esto de esta profecía y le explica que esto sucedería en un determinado tiempo y dice que le explicó que existía un periodo determinado o cortado de esos 2300 días que comenzaría y le da ahí acontecimientos de dónde comenzarían estos 2300 días, y ahí pues Guillermo dijo, bueno, pues voy a buscar esa información, voy a investigar en qué fechas comenzó para saber cuándo viene Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sabemos que esos 2300 días, gracias a lo que nos dice la Biblia, que un día es un año, pues ese periodo de tiempo de 2300 días, Guillermo lo entendió como 2300 años, que es una información correcta. O sea, la Biblia se explica por sí sola, ¿no? Y también ahí, pues recibe información acerca del acontecimiento que marcaría el inicio de este tiempo, de estos 2300 años. Y dice que fue, acá nos menciona, que comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué momento se dio? Bueno, ahí en el libro de Esdras nosotros vemos cuando en el año 457 a.C., Artajerjes, que era el rey de Persia, emite una orden para que Esdras fuera a Jerusalén y pudieran terminar la restauración de la ciudad, ¿no? Para que pudieran restaurar el templo. Entonces ahí encontramos la primera fecha que Guillermo dijo, bueno, esta es la fecha en la que da inicio esta profecía de los 2300 años. Así que bueno, ya se tenía la fecha inicial donde la Biblia informaba cuándo había sido y pues entonces también encontramos más información al respecto. Él empezó a estudiar todos estos eventos que el mismo, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, nos comienza a dar más información, ¿no? Porque también habla acerca de un periodo de 70 semanas que están incluidas dentro de este periodo de 2300 años. Y entonces, como dice aquí, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, Guillermo y los que estudiaban pues empezaron a concluir que se trataba de estas fechas, de estos eventos, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una línea del tiempo donde podemos ver aquí los 2300 años, las 7 semanas en las que duró en las que fue reconstruida Jerusalén, fueron 48 años, si los convertimos a años. Después de este momento empiezan las 70 semanas. 62 semanas abarcan desde que Jerusalén fue reconstruida hasta que Jesús fue ungido. Y después tenemos otra semana más, donde también en Daniel nos da que esta semana podemos dividirla en dos acontecimientos importantes. Cuando a la mitad de la semana
Jesús es crucificado, que quiere decir que es a los 3 años y medio, pues aquí, y después tenemos otros 3 años y medio con una referencia donde asociamos a Esteban que fue apedreado, eh, como una culminación donde se terminan estas semanas que dice que son cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Y a partir de aquí, pues los judíos rechazan a Jesús como el Mesías y esto se extiende, el evangelio se extiende pues a todas las personas que quieran creer en Jesús. Entonces, hasta ahí se tiene información, ¿verdad? Hasta ahí Guillermo dijo, bueno, me quedé hasta el año 34 después de Cristo, de acuerdo a lo que junto con la Biblia y ayuda del Espíritu Santo pudo determinar, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que todavía pues había un periodo de tiempo extra para que se dieran los 2300 años. Así que él lo que hizo pues fue restar 2300 años, ¿sí? Hasta esta fecha y dio a la conclusión que quedaban 1810 años. Y esos 1810 años daban una fecha en específico que era el año 1844 después de Cristo. Bueno, el estudio de esta profecía ya se ha dado en otros temas y podemos hacerlo mucho más profundo, pero aquí simplemente es para hacer referencia a en qué se basó Guillermo para poner una fecha de la segunda venida de Jesús. Entonces, sí, él dijo, bueno, aquí culminan los 2300 años donde Dios dice, a través de esa profecía de Daniel, que pues el santuario va a ser purificado. Así que nos da una fecha, el año 1844, que él interpretó como la segunda venida de Jesús. Y bueno, todos nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que Jesús no vino, Jesús no vino, pues hasta la fecha estamos esperando, ¿verdad? Que venga, pero pues fue un gran chasco, ¿sí? Fue una gran decepción. Imagínense todo el estudio que llevó detrás, todo ese anhelo, todas esas esperanzas, las mismas esperanzas que nosotros sentimos, bueno, ellas las tenían, pero tenían una fecha establecida. Entonces, pues no sucede esto y bueno, antes de avanzar, no es que ellos estaban totalmente equivocados, o sea, realmente en el año 1844 sí sucedió un evento importante, pero no era relacionado con la segunda venida de Jesús, sino era relacionado con el juicio Jesús como nuestro sacerdote, la purificación del santuario es que comenzó el juicio a nivel celestial, ¿sí? O sea, sí fue algo importante, sí fue un acontecimiento, pero no era la segunda venida de Jesús, ¿sí? Entonces, este fue uno de los grandes chascos asociados, o el único creo, asociados con una fecha que se dio para que Jesús viniera. Y nosotros podemos ponernos en el lugar de él y todas aquellas personas que esperaban a Jesús y podemos ver qué frustración tenía, ¿no? Y quizás podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Dios no permitió que Guillermo pues comprendiera que era que la purificación del santuario era otra cosa, sí se refería a otra cosa? Si ya le había permitido interpretar todo lo demás y conocer las fechas, ¿por qué Dios no le brindó más información? Y bueno, sabemos que Dios realmente cuando uno pide la dirección de Él, Él nos da sabiduría, Él nos ayuda a comprender su verdad, a comprender la palabra, ¿no? Es una promesa que cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos a su Espíritu Santo. Si Él nos ha dado a su Espíritu Santo para interpretarnos, para ayudar a comprender su palabra. Entonces, el hecho de que Guillermo y todas las personas que estaban confiando en lo que él había estudiado y predicho, el hecho de que pues Dios no hubiera les hubiera brindado más información y que estaban equivocados, no era simplemente porque sí, sino que Dios tenía un propósito, ¿sí? El propósito de Dios fue
pues quizá probar esa fe, ¿no? Sabía que tendría un pueblo fortalecido, sabía que habría muchas personas que su fe pues decaería con este gran chasco, su desánimo también. Y pues Dios tenía planes para su iglesia, Dios tenía planes todavía para el resto de generaciones, ¿sí? Entonces, por algo Dios no obró, como dice aquí en esta cita de Elena de White, dice que vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en el que le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. O sea, Dios lo permitió porque quería quedarse realmente con el pueblo que estuviera dispuesto a conocerle a pesar de que aparentemente perdieran sus esperanzas, ¿sí? Y dice que si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. Ahora este evento es de inspiración y motivación para muchos de nosotros, ¿sí? Nosotros no existíamos, si lo vemos de esa forma, nosotros pues no hubiéramos existido, ¿verdad? Si Jesús hubiera venido a su tiempo, en ese tiempo que ellos habían predicado, ¿no? Pero también Dios lo permitió por esto, ¿no? Porque quería llevar a su pueblo a un punto de decisión. Y sabemos que después de este gran chasco, pues muchas personas tomaron la decisión de no seguir a Jesús, ¿sí? Entonces, eh, esto nos hace reflexionar en cuán importante es permanecer informados en las profecías, pero también nos hace recordar cuán importante es el tener fe y en tener ese anhelo de encontrarnos con Jesús pronto, ¿no? Dice aquí esta cita que aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Si es un día que añoramos con todo nuestro corazón, pues vamos a querer saber más al respecto, vamos a querer estar listos. Y Dios sí nos ha dado muchas señales en su Biblia. Y como les mencionaba, hay momentos, etapas de la historia en las que las profecías se interpretan para ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se nos invita más y más a comprender la profecía, sobre todo que se encuentra en Daniel, ¿sí? Entonces, sí, es como cuando vamos a hacer un viaje, ¿no? Yo siempre lo comparo con un viaje, pues estamos motivados, pero hay que informarnos acerca del lugar al que vamos a ir, hay que prevenir, hay que investigar qué necesitamos para estar en ese lugar, hacer las maletas, o sea, todo requiere cierta planeación e información porque pues es un evento que esperamos, ¿no? Entonces, a nosotros nos espera un viaje a las estrellas, nos espera un viaje al cielo y nuestro guía, sí, nuestro guía va a ser Dios, va a ser Jesús. Entonces, si nosotros vemos que ese es un evento de una gran magnitud, pues si las cosas de aquí terrenales nos emocionan, imagínense cuánto más nos debe emocionar este gran día y todo lo que va a implicar el inicio de una nueva etapa, de una nueva vida para nosotros, el podernos reencontrar con nuestros seres queridos, el poder platicar con los ángeles, el poder platicar con Jesús mismo. Tantas cosas que nos esperan que yo creo que debemos de estar informados y pedir la ayuda del Espíritu Santo para permanecer firmes, para permanecer preparados y estar atentos a las señales y a las advertencias que se nos hacen, ¿no? Que siempre busquemos la Biblia y leamos, confiando en que tendremos motivación, confiando en que encontraremos más esperanza para aguantar todo lo que viene también, ¿no? Dice aquí que se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron
cuándo vendría el diluvio. Aquellas personas que no quisieron escuchar, aquellas personas que se burlaban, que empezaron a escuchar a otras personas, a otras voces, a Satanás mismo, y hicieron que esas voces desviaran la atención a un acontecimiento importante, y empezaron a dudar y empezaron a burlarse acerca de un diluvio, un evento también que ellos no conocían la lluvia, ellos se burlaban porque pues sabían que no iba a, ellos tenían la creencia de que no iba a suceder, ¿no? Entonces eso también nos puede pasar a nosotros, a pesar de que estamos en el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, si no contemplamos la importancia de velar y de estar listos para este acontecimiento, podemos desviarnos, podemos desanimarnos, y eso no es algo que Dios desee para nuestras vidas. Entonces, si la segunda venida de Jesús es un evento glorioso, un evento tan esperado, pues preparémonos y comportémonos como aquellas invitados a una boda que están haciendo preparativos, bueno, nosotros también, que pidamos la ayuda de Dios para que ese anhelo no se enfríe, para desear esa segunda venida, tanto como la deseaban aquellos que vivieron en el tiempo del gran chasco, que hasta vendieron sus propiedades. Ellos ya estaban seguros que Jesús vendría, así como ellos anhelaban que para nosotros también pueda ser un anhelo, y que aprovechemos todo el conocimiento que ya se tiene hasta ahora acerca de la venida de Jesús. Así que bueno, yo les invito a a poner en nuestro corazón ese sentir que dice, aquí por ejemplo, dice, y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad pues, dice, y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor viniere, le hallare diciendo así. Entonces, nosotros queremos ser como ese siervo fiel, como aquellos que estén velando, esperando, anhelando con el corazón encontrarse con su Salvador. Así que meditemos en este mensaje en esta noche, y que Dios les bendiga.